TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Bueno, yo siempre he pensado que la cordialidad entre las personas es un buen camino para que todos estemos en convivencia bien. Pues hay que tener un poquito de conciencia de los demás, hay que ser más amables, con una sonrisa se arregla todo. Pues yo creo que ser humildes con todas las personas, ¿no? Tener algo más de criterio para poder dialogar con las personas, porque si no está medio difícil, ¿no? Pues ser más respetuosos, ser más positivos. Quizá ser más responsables, más solidarios y honestidad. Con respeto y educación. El respeto a las personas, a todas las leyes, a los reglamentos, el respeto. La tolerancia, debemos tener una actitud de tolerancia, de paz, de mucha comunicación, porque a veces nos falta comunicarnos con las personas para entendernos mejor. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy María Elena Cantú, esto es Voces de la Democracia y sí, efectivamente, de acuerdo con las respuestas, quizá ya tiene una idea del tema eje de nuestro programa, educación cívica y convivencia democrática. Le doy la bienvenida a Silvia Smelques del Valle, ella es consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué gusto compartir contigo la mesa. Leonel Pérez Expósito, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Leonel, gracias. Gracias. De acuerdo con nuestra respuesta, les voy a compartir la pregunta que le hicimos a alguno de nuestros ciudadanos. ¿Cuáles son las actitudes que debemos seguir para que nuestra convivencia sea democrática, pacífica, ordenada y justa? Es decir, la pregunta que les hago es si tenemos una idea de lo que es el civismo, de acuerdo a las respuestas que nos dieron estas poquitas, Silvia. Sí, bueno, yo creo que hay muchísima sabiduría en todo lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Porque detrás de esta respuesta sobre las actitudes, pues hay valores muy profundos, que son, desde mi punto de vista, justamente los que están detrás tanto del civismo como los de la democracia, ¿no? Tolerancia, paz, comunicación, respeto. Respeto yo creo que es el más importante de todos, ¿no? Finalmente es el respeto lo que te permite tener una convivencia pues relativamente armónica, aunque no siempre lo es, pero incluso cuando la convivencia es conflictiva, pues es el respeto el que te ayuda a resolver el conflicto. Lo que nos salva de la diferencia. Así es. Y Leonel, ¿tú cómo la ves? Pues yo creo que todas las sociedades tienen sistemas de valores para poder convivir, para poder vivir juntos, que no siempre son exitosos, ¿no? Pero de alguna manera lo que vemos ahorita en las entrevistas es que todos tenemos eso intuitivamente, ¿no? Que para poder convivir con el otro tenemos que tener ciertos valores como el respeto, la tolerancia. Entonces ahí son como dos cosas, por un lado lo que intuimos para la convivencia y por el otro lado lo que se nos quiere educar o enseñar, ¿no? Exactamente, vamos a hablar de esa diferencia. Lo que nosotros consideramos que es civismo y un buen comportamiento para convivir con el otro, pero también hay valores que recibimos vía educación. ¿Qué instituciones son las encargadas de hacerlo? Vamos a ir a nuestro primer reportaje para regresar y entonces poder desmenuzar con ustedes el término, su origen, sus significados, los valores cívicos. Vamos y volvemos. Voces de la Democracia. Vivir en sociedad supone la convivencia de individuos diferentes los unos de los otros, que sin embargo en democracia deben de ser iguales ante la ley, los derechos y las oportunidades.
Para que esta convivencia sea pacífica, ordenada y justa, se requieren ciertas pautas de conducta que nos permiten a los ciudadanos vivir juntos. El respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos, la buena educación, urbanidad y cortesía son parte de este conjunto de actitudes, cualidades que conforman lo que llamamos civismo. Estas normas mesuran contradicciones de nuestro comportamiento como el egoísmo, la territorialidad o la ira descontrolada, actitudes todas herencia de nuestra condición animal. En democracia, además, se debe fomentar también el sentido de pertenencia a la comunidad, no solo el orgullo y respeto a un Estado-nación, sino la participación activa en los asuntos de interés público. Un sistema democrático supone la construcción de formas de vida incluyentes, equitativas, justas y solidarias, de ciudadanos no solo respetuosos y decentes, sino también comprometidos y solidarios. Estas cualidades no son innatas al ser humano, de ahí la importancia de la educación cívica, de una educación en valores que promueva la justicia y la igualdad, la cultura de la legalidad, la paz, el diálogo y el conocimiento y respeto de los derechos humanos. Esta responsabilidad de crear ciudadanos debe ser compartida por familia, escuela y Estado, continua y permanente, vivencial y cotidiana. Voces de la democracia. Además de los elementos que nos aporta nuestro reportaje, yo me encontré, y se los quiero compartir, el significado de civismo según la Real Academia Española, y nos aporta 2 puntos. Celo por las instituciones e intereses de la patria, dice, y B, comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública. De manera que, Silvia, Leonel, a su juicio, ¿qué implica el civismo? ¿Qué valores implican también? Mira, yo creo que por civismo tenemos que entender 3 cosas, de hecho, ¿no? Por un lado, esto que tú acabas de mencionar, que son las normas de convivencia, pues son lo que de alguna manera no está reglamentado en ningún lado, pero todos sabemos que si queremos convivir, pues las tenemos que seguir, ¿no? Por ejemplo, pues no meternos en una cola, ¿no? O por ejemplo, darle el asiento en un transporte público a una persona mayor. Digo, no hay ninguna ley que nos diga que tenemos que hacer eso, no pasa nada si no lo hacemos, ¿no? Pero todo el mundo espera que la gente lo haga y uno naturalmente tendería, digamos, a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, hay también una reacción natural de la población cuando alguien se mete en una cola, por ejemplo, pues de enojarse, ¿no? Es algo que no se debe, digo, no está prohibido en ningún lado, pero es algo que no se debe de hacer porque está violentando, está siendo irrespetuoso de todos los que de alguna manera estamos ahí. Entonces, esos son normas de convivencia que de alguna manera las aprendemos, ¿verdad? Las aprendemos en la familia, las aprendemos en la convivencia en la ciudad, digamos, en el civismo, ¿no?, de la ciudad, y las aprendemos en la escuela también. Por otro lado está la ley, que eso es parte del civismo, digamos, el ser respetuosos de la ley, de las instituciones, de lo que de alguna manera está normado, pues bueno, también es ser cívico, ¿verdad? O sea, es decir, lo que dice la norma y también lo que no dice la norma, pero que nos ayuda a convivir. ¿Tú cómo la ves, Leonel? Pues bueno, yo creo que el término de civismo apela también a un espacio público, ¿no? Es decir, en nuestro espacio privado, las normas, los valores, nuestras prácticas tienen un espacio de más discrecionalidad, pero en el espacio público tenemos que enfrentarnos a otros que probablemente no comparten las mismas creencias, las mismas referencias que yo tengo. Entonces eso implica tener algunos valores, orientaciones que puedan hacer, digamos, funcional la vida en común, ¿no? Entonces, pero no solo implica la parte, digamos, valoral o de las normas, que luego es, digamos, sustentada e incluso estamos obligados a cumplirla por la ley, sino también la participación, ¿no? O sea, no podemos desarrollar ese sentido de pertenencia si no participamos activamente de esa vida pública. Entonces el civismo no solo no tiene una realidad únicamente simbólica, sino práctica, ¿no? Exactamente. De hecho, la esfera pública. En la esfera pública, o sea, esos valores se concretizan en el momento de participar en lo público, ¿no? ¿Qué pasa en la ausencia del civismo?
No, pues yo creo que tendríamos una especie de canibalismo social, ¿verdad? O sea, si no hubiera estos valores cívicos que de alguna manera nos orientan, pues hasta naturalmente, digamos, sin la necesidad de explicitarlo o de objetivarlo o inclusive de ponerlo en un currículum en la escuela, naturalmente tendemos, pero si no tuviéramos eso, si no nos basáramos en el respeto como el valor fundamental detrás de nuestro comportamiento, si no tomáramos en cuenta a los otros, si no pensáramos en qué es lo que no me gustaría que me hicieran a mí, por lo mismo yo no se lo hago al otro, pues tendríamos un caos terrible, ¿verdad? O sea, no podríamos vivir en sociedad, sería sumamente complicado, sería pues cada quien para lo suyo, ¿verdad? El civismo es absolutamente fundamental para vivir en el espacio público, yo creo, ¿no? Incluso yo te agregaría la pregunta, Leonel, además de que si compartes el criterio de Silvia en la ausencia de la civilidad o el civismo, ¿qué pasa, digamos, ¿Qué motiva a una persona a cumplir con valores cívicos aunque la ley no lo obligue? Bueno, yo digo que las personas estamos naturalmente orientadas a vivir en sociedad, ¿no? Entonces, de hecho, necesitamos al otro para poder constituirnos a nosotros mismos, para desarrollar nuestras funciones cotidianas, y esas relaciones están mediadas por estos valores muchas veces, ¿no? Eso garantiza la unidad de las sociedades por medio de estos valores que articulan las relaciones sociales, ¿no? Si no tenemos el civismo, pues el camino que queda para garantizar esa unidad es la coerción, ¿no? Entonces, es decir, estamos obligados a estar con el otro. Si faltamos a la norma, somos castigados. Entonces, como algunos políticos en Brasil. Exactamente. Que, bueno, hacen bien, digamos, si alguien transgrede esas normas, entonces el camino es la coerción, ¿no? Pero la civilidad implica un conocimiento, un convencimiento más allá de la coerción, ¿no? Claro, lo hago aunque no me obliguen. Ajá, y es lo que te permite relacionarte con el otro que es diferente a ti, que no comparte tus creencias privadas, que no comparte a lo mejor tus referencias culturales, pero con el que tienes que convivir en un espacio público, ¿no? Esto que tú comentas es muy importante, el asunto cultural. Encontré también en civismo, que es la capacidad, como ya hemos dicho, de vivir en sociedad respetando y teniendo en consideración al resto de los individuos que comparten la misma sociedad, siguiendo normas de conducta y educación que varían de acuerdo a la cultura del colectivo. Es decir, Silvia, Leonel, tendremos civismo y compartimos valores universales, pero a la vez hay diferencias por nuestras diferencias culturales. Sí, hay diferencias culturales sumamente importantes. Bueno, yo creo que cuando hablamos de civismo hablamos de normas de convivencia y ahí tenemos diferencias sumamente importantes entre cultura y cultura, ¿no? Simplemente con las culturas indígenas en México, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer tranquilamente en una ciudad que en una comunidad indígena pues son totalmente inaceptables, ¿no? Ese que no puede ser. La misma manera como las comunidades indígenas entienden, por ejemplo, la convivencia, ¿no? En donde, bueno, la parte comunitaria es muchísimo más importante que el individuo, ¿no? Entonces el individuo un poco se debe a la comunidad y entonces eso cambia totalmente su visión del comportamiento en sociedad, ¿no? Al interior, cosa que en nuestro caso pues en las ciudades, en el mundo occidental es muchísimo más individualista el proceso, ¿no? Entonces claro, estas diferencias son pero muy muy notables, ¿no? Hablábamos antes de entrar al aire este ejemplo quizás viejo pero pues que representa las diferencias, un pañuelo en el piso, levantarlo pues sería, digamos, en algunas culturas como inapropiado y para nosotros los occidentales pues como una norma cívica, ¿no? Claro, exactamente, no, y las diferencias son enormes. Tan grandes son que nosotros no podemos dar por supuesto que nuestras normas de convivencia son las mismas que las demás, ¿verdad? No podemos partir de ese supuesto. Ese es, digamos, un paso más adelante en el civismo, ¿no? Cuando nos damos cuenta que lo nuestro es relativo, o sea, que nuestras maneras de ver el mundo pues son nuestras, no son necesariamente de los demás, y entonces que tenemos que acercarnos al otro con esta actitud de respeto a una diferente manera de ver esas relaciones y esa forma de convivir, ¿no? Entonces, es decir, coincidirías, Leonel, la clave sería el respeto frente a la diferencia, no solamente los que son distintos a mí y que son parte de mi sociedad, sino entre sociedades. Sí, a veces, yo creo que es uno de los problemas que enfrentamos las sociedades modernas, que los llamados valores cívicos apelan o quisieran apelar a un carácter universal. Exacto. Y que es muy difícil que se realice
ese carácter universal en la práctica. Exacto. ¿No? ¿Qué sería la parte universal y qué sería la parte, no sé, como local o cultural? Muchos de estos valores se entienden como valores procedimentales y no sustantivos, ¿no? Pero... A ver, aclárame esto de los valores. Sí, o sea, por ejemplo, y que tenemos un valor como el respeto, la tolerancia, que si no lo aceptamos no podemos convivir con el otro, ¿no? Pero en realidad, y que es un valor que establece reglas de convivencia básicas, ¿no? Pero cuando empezamos a ver las diferentes significaciones sobre la tolerancia, nos damos cuenta que no es un valor precisamente universal en su significado, ¿no? Que lo que para ti es tolerancia, para mí es una ofensa, para el otro es aceptación, y entonces ese es un problema alrededor de los valores. ¿Cuál es el significado que tienen? Y los significados están mediados culturalmente, ¿no? Entonces, muchas personas se pueden sorprender por qué algunas culturas no comparten la misma idea de la igualdad, por ejemplo, ¿no? Así es. Y lo que a ti te parece como evidente, pues al otro no le parece evidente, ¿no? Y ese es un problema para consolidar una cultura común o una cultura política común, porque los valores que intentan aparecer como universales, como procedimentales, en realidad están significados a partir de las culturas y resultan ser más bien sustantivos, ¿no? Entonces resulta que es un asunto muy complejo, es decir, porque tendríamos que estar para empezar de acuerdo pues en los conceptos y en los términos, lo que para mí es aceptable quizás en otra cultura o para ti misma no lo sería, ¿no? Así es. ¿Cómo llegar a un consenso mínimo para hablar de civilidad? Yo creo que no se puede llegar a un consenso mínimo en ese sentido, que más bien lo que tenemos que desarrollar pues es esta como actitud intercultural de respetar al otro que piensa distinto de mí, ¿verdad? O sea, y de tratar de aprender de ese otro que piensa distinto de mí, que justamente porque piensa distinto me puede enseñar, porque si pensara de la misma manera, pues entonces yo no podría aprender, ¿no? Entonces, yo digo que hay que ver esta diversidad como una riqueza, como algo que nos enriquece a todos, digamos, ¿no? Esta posibilidad de poder compartir con el otro diferente, diferentes maneras de ver las relaciones, ¿no? Por ejemplo, no quiero dejar de preguntarles, porque generó mucha polémica esta expresión en los partidos de fútbol de los fanáticos o de la porra mexicana. Mientras para el término que se utilizó en la porra mexicana fue considerado para algunos como ofensivo, generó incluso para la FIFA una controversia, pero para muchos de los mexicanos no tenía el significado o la intención de herir o de discriminar a los otros. ¿Tienen alguna, pues digamos, una respuesta a esa polémica concreta? Es parte de la cultura mexicana decir cosas así en los estadios de fútbol, pero de pronto los holandeses, los croatas y demás, en fin, pues no lo vieron como muy bien. Claro. Pues es un muy buen ejemplo, ¿no? Esa palabra tiene además muchos usos, ¿no? Exactamente. Y en distintas situaciones puede, para ciertas culturas, ser ofensivo. Así es. Y en otras ocasiones podría ser parte del entretenimiento, en otras ocasiones se puede manejar como una broma. Exacto. Y entonces ahí a lo que nos enfrentamos es quizá para lo que los mexicanos en ese contexto del fútbol no es ofensivo, pues para los otros resulta ofensivo, ¿no? Y es un ejemplo de cómo una práctica es significada diferencialmente dependiendo de la cultura a la que pertenezcamos, ¿no? Así es. Y entonces eso tiene que ver con el significado que tiene para nosotros el respeto. No te estoy faltando al respeto, me estoy divirtiendo. Sí, más bien tenemos que discutirlo. Dice la porra. ¿No? Ajá, ¿no? Sí, Parte de la polémica. No te estoy ofendiendo, discutir. me estoy divirtiendo. Ajá. ¿Tú cómo viste esa polémica? Sí, pues a mí me Porque parece son unos incivilizados, los mexicanos no se saben comportar. Yo digo que es un ejemplo muy claro de lo que está en la sustancia y lo que está en el procedimiento de alguna manera, ¿no? Yo creo que cuando expresas la palabra no estás pensando en ofender, sino, como tú dices, directamente te estás divirtiendo, pero en el fondo la palabra sí tiene una falta de respeto, ¿no? Por su origen. Tiene un origen de falta de respeto y bueno, por eso se usa en esa circunstancia, aunque a mí ya se me olvidó, digamos, todo ese contexto del origen y todo el contexto de por qué lo estoy utilizando y entonces me estoy divirtiendo, pero el origen sí es ese, ¿no? Entonces es una manera, justamente por confrontarnos con otras culturas que lo ven distinto, de cuestionarnos a nosotros mismos por qué estamos usando una palabra de esa naturaleza, ¿no? Y yo creo que sí fue una polémica. Sí, un jalón de orejas, digamos, a la cultura mexicana de decir,
o sea, no te has dado cuenta de que esto es una palabra que tú estás utilizando para divertirte, pero es ofensiva, no te estás dando cuenta de eso, y entonces creo que a todos nos hace como reflexionar, ¿no? Y es interesante porque encontramos, incluso desde el punto de vista de algunos columnistas mexicanos, no coincidencia en ese uso. Antes de ir digamos, para revisar la cultura mexicana y el civismo en México, cómo estamos parados, ¿qué papel juega el civismo en una forma de gobierno como la democracia? Bueno, pues, digamos, el civismo representa el sustrato, yo creo, de prácticas y valores que hacen posible la vida democrática, ¿no? O sea, para compartir una forma de gobierno, necesitamos tener acuerdos mínimos sobre los valores y prácticas que la sostienen, ¿no? Por ejemplo, una democracia no puede funcionar sin una idea común de igualdad, de libertad, de participación, de tolerancia, ¿no? Es decir, si yo llego a votar y alguien me niega mi derecho al voto porque ese día se cree superior a mí, no podemos funcionar porque hay una idea de la igualdad y de los derechos comunes que no estamos compartiendo, ¿no? Entonces... ¿Todas las democracias de alguna manera comparten esos valores de los que estás hablando, Leonel? Pues, digamos, las formas de gobierno comparten distintos valores, ¿no? La democracia en relación a una forma oligárquica o autoritaria están basadas en distintos tipos de valor, ¿no? Ahora, tampoco hay consenso sobre lo que es una democracia. Para empezar. Y hay variaciones en las formas democráticas y que implican variaciones tanto en las escalas de valores como en los significados de esos valores. O sea, ¿a qué le doy más importancia? ¿Al respeto, a la tolerancia o a la participación? ¿Qué privilegio más, la igualdad o la libertad? Entonces, sería muy bonito si todos estos valores estuvieran articulados, no fueran conflictivos entre sí y no variaran de una cultura a otra. Pero como no es eso. El problema es que estos valores, como decíamos anteriormente, no son interpretados de una forma común. Así es. Y algunos entran en tensión entre sí. Así ¿no? es. Entonces, digamos, por ejemplo, la distinción profunda quizá entre la derecha y la izquierda está enraizada en este privilegio más hacia la igualdad o hacia la libertad individual, ¿no? Son dos valores que la democracia aprecia, pero que entran en conflicto a la hora de la toma de decisiones y a la hora de las prácticas concretas, ¿no? Un ejemplo de nuestros conflictos en la democracia mexicana sería esto de la libertad de expresión, porque incluso se ha llegado a debate en el Congreso si se norma o no las marchas, la libertad de expresión, y por el otro lado, pues el derecho al tránsito. ¿Qué pasa en una democracia, efectivamente, cuando no compartimos del todo, porque además somos heterogéneos, no privilegiamos los mismos valores? Pues yo creo que la democracia es justamente algo que se inventó por eso, ¿verdad? O sea, como que como estilo de gobierno se inventó justamente porque no porque no estamos de acuerdo, digamos, porque tenemos maneras de ver las cosas de forma distinta, y la democracia es un mecanismo para poder llegar a decisiones a pesar de los desacuerdos, digamos, ¿no? Ese es un poco el principio básico de la democracia. Entonces, los desacuerdos están a la base de la democracia, el pluralismo, las diferentes maneras de pensar, pues son lo que explican que la democracia de alguna manera existe, ¿no? Y entonces, pues entre más plural es una sociedad, pues más fuerte tiene que ser su democracia, digamos, más potente. ¿Más conflictiva también? Desde luego que es más conflictiva, pero justamente porque los conflictos existen y porque se tienen que dirimir y porque se tienen que tomar decisiones que al final tienen que ser aceptables por todos, es por lo que la democracia se fortalece a partir del pluralismo, ¿no? ¿Aceptados Entonces, por todos? ¿Habrá algo que sea aceptado por todos? Porque de pronto una decisión siempre afectará a alguna minoría, en fin, y eso no es democrático pues para mí, pero sí para el de al lado. Es la mayoría, ¿verdad? La decisión de la mayoría, que de alguna manera en una democracia todos aceptamos que, pues bueno, si la mayoría decide que fulano de tal va a ser nuestro gobernante, pues yo me tengo que atener a eso, aunque no me guste, digamos, y aunque me esté afectando, ¿no? Entonces, esa es la base de la democracia, ¿no? Y bueno, mucha gente ha cuestionado eso mismo, ¿no? Sobre todo desde la visión de las minorías, ¿no? O sea, finalmente la democracia es una dictadura de las mayorías, ¿no? Sobre las minorías que tienen, ¿no? Claro, y entonces, bueno, pues hay necesidad en la democracia misma de abrir canales para escuchar a las minorías y para que eso que se escucha, pues informe la opinión y el voto de las mayorías, ¿no? Y yo creo que otro de los asuntos de colisión es
lo colectivo y lo individual. Yo tengo derechos individuales, pero también hay derechos colectivos, y entonces no siempre mi derecho en algún momento puede entrar en conflicto con digamos, los intereses colectivos. Sí. Bueno, prácticamente todos los sistemas de derecho tienen conflictos entre sí, ¿no? Y para eso están, digamos, los canales legales para resolver esos conflictos a veces entre derechos. El ejemplo que ponías hace rato, de garantizar el derecho a la libre expresión y el derecho de libre tránsito, ¿no? ¿Cómo conciliamos esos dos derechos? Además nos enfrenta, nos hace enojar. Nos enfrenta. Y entonces ahí viene otra vez el problema del procedimiento, ¿no? Digamos, algunos dirían, si acordamos los principios básicos del procedimiento de toma de decisiones, es mucho más fácil aceptar, aunque yo no esté de acuerdo, ¿no? O sea, como decía Silvia, la democracia es una forma de gobierno que está enraizada en la idea de que no somos iguales, no compartimos las mismas ideas, pero nos podemos poner de acuerdo en una forma de tomar decisiones. Esa forma de tomar decisiones está enraizada en ciertos valores, ¿no? Y reglas básicas. Si se cumplen, es mucho más fácil aceptar, ¿no? Si yo estoy a favor, por ejemplo, de una evaluación docente cada año y tú no estás a favor de una evaluación docente cada año y debatimos y la decisión en términos de política pública se toma respetando un procedimiento democrático, es más fácil que aunque yo pierda, acepte esa decisión. Pero si la decisión se toma con base en la fuerza, se transgrede la ley o en base al poder, etcétera, entonces se están transgrediendo los principios de igualdad, de apego a la legalidad, que hacen difícil que yo acepte esa decisión cuando no la comparto, ¿no? Bueno, vamos a revisar la situación de México, cómo estamos en materia de civismo. Ustedes recordarán que en algún momento desapareció de las asignaturas en la escuela y generó mucha controversia en su momento. Antes de entrar a la realidad mexicana, en una democracia, ¿qué instituciones son las responsables de impartir educación cívica, Silvia? Bueno, yo creo que fundamentalmente el sistema educativo, ¿verdad? Es la escuela. Es la escuela, es la escuela de manera fundamental, no es la única, pero yo creo que es la más importante, porque la escuela yo creo que es la única institución que puede educar cívicamente con transparencia, con intencionalidad y con dosificación, digamos, ¿no? Porque, bueno, pues el proceso de adquisición de valores democráticos, inclusive cívicos, pues es un proceso evolutivo. Entonces, pues tú necesitas todo un sistema educativo que vaya dosificando, digamos, el proceso de adquisición de los valores democráticos en función de la evolución del propio niño o del propio joven, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la escuela es la institución más indicada, digamos, para asumir conscientemente y transparentemente este tipo de procesos, ¿no? No es la única, ¿no? Yo creo que pues la polis, ¿verdad? O sea, como que nuestra misma sociedad nos educa en cómo ser democráticos, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues ahí esa educación está limitada a lo que de hecho puede suceder en esa sociedad, pero lo que sucede en esa sociedad pues nos educa en lo que para esa sociedad está siendo, digamos, la definición en ese momento de democracia. Entonces la polis es muy importante. Cómo entendemos esta vida cotidiana conjunta, colectiva, cómo entendemos esta toma de decisiones, cómo entendemos nuestra participación activa responsablemente en cuestiones vecinales, de barrio, etcétera, y cómo entendemos el proceso democrático ya mucho más amplio, ¿no? Eso nos educa, ¿no? Es la forma como lo estamos entendiendo, y bueno, pues justamente la escuela es lo que puede trascender, ir un poco más allá de lo que en la sociedad está sucediendo, que también nos está educando en materia social. Los medios de comunicación pueden jugar, yo creo que un papel sumamente importante. Están jugando un papel fundamental. Muy importante en todo lo que es, para bien o para mal, ¿verdad? Pero definitivamente también educan en todo este sentido y no hay que despreciarlos porque su potencial es enorme, ¿no? Y bueno, los medios, la escuela, la familia. Sí, claro, digamos, en todas las instituciones sociales, en el sentido sociológico del término, pues hay prácticas educativas, ¿no? No solo en la escuela. Si bien la formación de los ciudadanos es un mandato casi de todos los sistemas educativos, que es el encargado de formar ciudadanos, si esta formación que sucede en la escuela no tiene vínculos con lo que sucede en la familia, con lo que sucede en el ámbito político formal, con lo que sucede en los medios de comunicación, es difícil construir esas habilidades, prácticas, valores y conocimientos, ¿no?
Que ese es uno de los problemas, porque la formación ciudadana no solo se reduce a conocimientos, ¿no? No es como aprender únicamente a sumar, o el significado de la tolerancia, ¿no? Necesitamos desarrollar habilidades, valores, y eso es una formación a través de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es lo que pasa mucho en las escuelas. En los cursos de formación cívica y ética, los estudiantes son bombardeados con una retórica de tolerancia, participación, respeto, en una escuela, por ejemplo, que es bastante autoritaria o que no permite la participación de los alumnos en la toma de decisiones. O que los propios maestros te dan un ejemplo distinto del discurso. Exacto, ¿no? Esas contradicciones entre lo que queremos, digamos, formar a través, en el aula, y lo que los estudiantes ven en las prácticas, en los medios, en la política, ¿no? Y entonces lo como que el sucede, ejemplo de los políticos mexicanos en Brasil, claro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que sucede en algunas secundarias, en las secundarias, por reglamento, los estudiantes tienen que conformar sociedades de alumnos, ¿no? Pero lo que se ve mucho a la hora de las elecciones de las sociedades de alumnos es que se reproducen muchas de las prácticas de la política formal. No, por ejemplo, ofrecer a cambio del voto, burlarse de la política, en gran medida porque los estudiantes saben que esa sociedad no tiene ningún poder en la escuela, que su capacidad de influir en las decisiones importantes de la escuela, sobre todo, es muy reducida. Es decir, como una simulación. Sí, y luego entras a la clase de formación cívica y ética, en donde te dicen que la participación es el sustento de la democracia. Y dicen, jaja. Entonces ahí es lo complicado, y la escuela es responsable, pero si no encontramos un paralelismo en otros ámbitos y en otras instituciones, pues es difícil formar en la misma escuela. O en la misma escuela. O en la misma escuela. Dentro de la misma escuela. A ver, tenemos una encuesta, Miguel, sobre qué opinan algunos mexicanos. Vamos a entrar a la realidad mexicana. Se van a dar cuenta que el tema es complejísimo en este país. Sobre qué instituciones deben participar en la educación cívica. Estamos listos con las respuestas de algunos ciudadanos para revisar la situación en México en materia de civismo. Vamos, Miguel. Voces de la democracia. La educación cívica la compete promover, creo que todos nosotros como ciudadanos, no solamente la escuela, sino también en las familias, los padres, nosotros como individuos. A las instituciones responsables aquí en México, nada más, como puede ser la UNAM o organismos de la sociedad civil. Yo creo que como ciudadanos a todos, porque bueno, es responsabilidad como pueblo tener un valor cívico e inculcarlo a los demás, no nada más para uno, sino para todos. Yo diría que la educación cívica se debe de impartir desde el hogar, los padres, más que nada. Y digamos que respaldarla con la educación que se nos pueda dar en la escuela. El 50% de los padres tenemos que enseñarle a los hijos los valores, tenemos que enseñarle el himno nacional, tenemos que enseñarle las fechas importantes para nuestra patria y para nuestro país. Y parte de la escuela, entonces impartirla y darla compete a ellos, promoverla le compete al gobierno. La educación cívica compete no solamente del gobierno, sino también de todas aquellas instituciones culturales, educativas, además de la asociación civil, asociaciones civiles en general. A la SEP, a la iglesia y a la iniciativa privada, a las tres, y a la iniciativa pirata también. Voces de la democracia. Interesante esto que acaba de decir. Es interesante la respuesta de nuestro ciudadano que dice, le toca a todos, a la iniciativa privada, a la SEP, pero también a los piratas, es decir, a los que están en la ilegalidad. Bueno, la pregunta de fondo para poder revisar por qué tenemos los números que tenemos es, ¿qué pasa con la escuela, la familia, el Estado, la clase política, los medios y todo mundo, digamos, de la ilegalidad? ¿Qué pasa con nuestros valores? ¿Estas instituciones del Estado comparten los mismos valores? Es decir,
en el pasado, quizás en los años 50, sí teníamos una idea como un poquito más clara de cuáles eran los principios familiares, pero parece que las cosas están cambiando. Silvia, ¿tú cómo la ves? Sí, yo creo que las cosas están cambiando y me parece otra vez que la situación es bastante compleja, de ninguna manera es homogénea, que hay diferentes maneras de entender inclusive la democracia, que muchas de las instituciones de la sociedad se quedan con la noción de democracia que de alguna manera estamos viviendo. Por eso a mí me parece que la escuela sería como la única institución capaz de alguna manera de trascender eso, ¿verdad? De tener una visión bastante más utópica o bastante más prospectiva de lo que debería de ser la democracia, pero muy a diferencia de las instituciones que viven con lo que tienen de alguna manera, ¿no? Pero incluso la educación en México está pasando por un momento de transformación, se están discutiendo los modelos, parte de estos modelos tienen que ver también con principios cívicos. Desde luego que sí, ¿no? Bueno, y podemos decir que de alguna manera la educación cívica pues ha recibido importancia relativamente reciente, ¿no? Tuvo muchísima importancia en el pasado, después dejó de tenerla, durante muchísimo tiempo dejó de tenerla, hubo pues yo creo que una mala comprensión de que la educación cívica tenía que ver con los valores, que los valores se acercaban a lo religioso y que eso no le correspondía a la escuela, que la escuela tenía que ver con cuestiones académicas, y entonces durante muchos años, estuvo fuera todo el asunto de la formación propiamente valoral, estuvo fuera de la escuela, ¿no? Entonces no es sino hasta alrededor de 1997 cuando se abre la asignatura de cívica y ética en secundaria, por primera vez de nuevo, digamos, se vuelve a hablar de ética, digamos, en materia educativa, empieza pues otra vez a aparecer como una materia importante al interior de la escuela. Ahora creo que cobra pues especial relevancia, ¿verdad? Porque pues ante lo que estamos viviendo en la sociedad, ante la inseguridad, pues ante la violencia, la manera como eso se refleja en la misma escuela, ¿no? Pues el hecho de que la escuela tiene que tomar un papel muchísimo más importante en todo lo que tiene que ver con la formación de valores. Mira tú lo del bullying, por ejemplo, que ha sido todo un tema que tiene que ver con valores cívicos. Tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo la violencia se mete a la escuela, ¿no? La violencia que estamos viviendo en la sociedad, que pues hay quienes dicen que la violencia tiene características epidemiológicas, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera crece como un virus, ¿no? Y entonces, bueno, no es raro que se meta a la escuela y que en la escuela misma también crezca, y que la escuela, si no tiene un mecanismo para contrarrestar eso y más bien para evitar que eso suceda, digamos, para prevenir que eso se vaya dando, que es educación cívica en el fondo, ¿no? Que es un poco lo que decía Lionel, ¿no? Pues la educación cívica no es yo me aprendo de memoria qué significa la democracia, no, eso no es educación cívica. O el himno nacional completo. O el himno nacional completo, sino que es una manera de aprender a convivir y aprender a tomar decisiones y a participar en la toma de decisiones de manera diferente. Ese es el paso que yo creo que no hemos dado al interior de las escuelas. Está de alguna manera la asignatura instalada, ¿no? Y la asignatura no solamente se basa en la memoria, sino que también de alguna manera promueve la discusión, que eso es parte, digamos, del diseño curricular de la asignatura, pero todavía no se viven en la escuela estos valores propiamente cívicos y propiamente democráticos, ¿no? Todavía no damos el paso a la vivencia de los valores, que creo que es lo que ¿Tú cómo falta. la ves? Es todo un desafío lo que está ocurriendo en materia de educación. Sí. Y que tiene que ver con civismo, por supuesto. Sí, como dice Silvia, a partir de 1999, con la incorporación de formación cívica y ética como asignatura en la secundaria, empieza un posicionamiento mayor de la formación cívica y ética en la educación básica. Luego con la reforma del 2006 en la secundaria también, y ahora con la reforma integral de la educación básica, la formación cívica y ética está desde los campos de desarrollo del preescolar hasta la educación secundaria, ¿no? Y como dice Silvia, no se plantea únicamente a nivel de la asignatura, se plantean, digamos, 4 ámbitos para la formación cívica y ética en la escuela. La asignatura propiamente dicha. O sea, civismo. Formación cívica y ética se llama. Ajá. La transversalidad con otras asignaturas, o sea que la formación cívica y ética está también en el aprendizaje del español, en el aprendizaje de la historia. La formación a través o dentro del ambiente escolar, que ese es uno de los retos mayores, y la formación a través de la vida cotidiana del estudiante, que eso también es interesante, que la escuela se proponga ese ámbito de formación, ¿no? Y otra de las cosas que la ha hecho compleja realizar es que se ha expandido, ¿no? Si antes estaba reducida, por ejemplo, al aprendizaje de la legalidad, ahora está constituida por 8 competencias cívicas y éticas que son bastante complejas, que no únicamente involucran valores, sino el desarrollo de conocimientos y de habilidades, ¿no? Que están sustentadas muchas de ellas en conocimientos y habilidades fundamentales. Ajá. O sea, por ejemplo, para participar efectivamente
en la democracia yo tengo que desarrollar competencias de comunicación verbal y escrita para tener una participación mucho más efectiva, ¿no? Lo mismo para entender los números básicos de la economía de mi país, necesito tener una formación matemática para poder contar los votos, como vimos en el 2006 que habían muchos errores aritméticos a la hora de registrar los votos. Entonces, los aprendizajes específicamente ciudadanos están enraizados en aprendizajes fundamentales, ¿no? Y no solo está restringida la formación valoral, que eso también es importante recalcarlo, no solo se plantea como una formación en valores, sino también de conocimientos y de habilidades. Entonces, es un ámbito muy complejo. El andamiaje es complejísimo. Muy ambicioso y cae en una escuela, digo cae porque cae el currículum, que puede estar muy bien diseñado, en una escuela que tiene muchas limitaciones para realizarlo todavía, ¿no? Desde el perfil, los sentidos, claro, desde el perfil de los profesores, a una estructura bastante autoritaria de toma de decisiones adentro de la escuela. Y además estamos viendo otro tema, vamos a ir ahorita con los números, pero a veces no hay coincidencia entre los valores que se imparten en la escuela con los de los padres de familia. Estamos encontrando también un conflicto entre profesores y padres porque no nos ponemos de acuerdo. Pero a ver, ¿qué nos están diciendo los números sobre el tamaño del desafío en México sobre este tema? Vamos a ir con un primer estudio. Este estudio es una comparación internacional, se hizo en el año 2009. Es el Estudio Internacional Educación Cívica y Ciudadanía, auspiciado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, IEA, por sus siglas en inglés, que presentó la SEP en el año 2011. Me parece que ya lo tienes listo, Miguel, y les voy a compartir algunos de los resultados. La puntuación de conocimiento cívico de los estudiantes mexicanos es de 452 puntos, significativamente más baja que el promedio establecido en 500 puntos. En México, como en la mayoría de los países participantes en el estudio, las mujeres superan a los hombres por casi 25 puntos. El 61% de los jóvenes se ubican en el nivel 1 de conocimiento cívico o por debajo de él. Voy a aprovechar para presentar de una vez la 2, Valores Democráticos y Ciudadanía, para platicarlo con nuestros invitados. Vamos a la tabla 2, Miguel, por favor. La mayoría de los estudiantes mexicanos apoyan valores como la libertad de expresión y el derecho a elegir representantes. Sin embargo, cerca del 40% no se pronunciaron con respecto a temas específicos de política actual. La mayoría de los estudiantes juzgó relevantes conocimientos o comportamientos como ir a votar y obedecer la ley. Pero también nos estamos encontrando con que una cosa decimos y hacemos otra. ¿Qué nos dicen estos números, Silvia? Bueno, yo creo que nos hablan muchísimo de cuál es la cultura política mexicana y cuál es el estadio de México en su construcción democrática, ¿verdad? Y de su conocimiento cívico. Claro, pero tiene que ver muchísimo, están reflejando de alguna manera lo que en México estamos viviendo en cuanto a civismo y en cuanto a democracia, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde decíamos cómo la política, la vida política de una sociedad, pues es educativa, digamos, ¿no? Entonces, porque este estudio, yo conozco algunos de los resultados de este estudio también, pues también indican que hay ciertas cosas que todavía son aceptadas por los jóvenes y que no son comportamientos democráticos para nada, ¿verdad? Como por ejemplo el hacer trampa en las elecciones, ¿no? Entonces, o ser deshonestos, ¿no? O sea, son cosas. Lo acepto como. Son comportamientos aceptados, ¿no? Entonces, la mordida, ¿no? Entonces, bueno, pues que es un comportamiento que uno diría, bueno, es anticívico, ¿verdad? Porque le está haciendo daño finalmente al estado de legalidad, ¿verdad? Y a los otros por consecuencia, pero yo acepto la mordida, ¿no? Que es como la trampa, hacer trampa para pasar, como hacer trampa, no importa. La trampa todavía de alguna, copiar, por ejemplo, ¿no? Los exámenes. Entonces, bueno, hay una serie de comportamientos de esta naturaleza que todavía son aceptados por un porcentaje que nunca es mayoritario, pero que es suficientemente grande como para preocupar, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me parece que estos datos que nos comparan con otros países que tienen quizás una vida democrática más larga, más consolidada, pues nos deja bastante por debajo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ahí hay como indicaciones muy claras de todo lo que tenemos que remontar todavía desde el punto de vista educativo para ir generando ciudadanos pues mucho más proclives, digamos, a una vida democrática profunda, sí, ¿no? Y además con valores sólidos. ¿Tú cómo viste los resultados, Leonel? Bueno, pues son muy ilustrativos de algunos de los retos que tenemos en la formación cívica y ética. Una de las cosas es que por lo ambicioso que se ha vuelto la formación cívica y ética,
ahora más bien estamos tratando de identificar qué podemos realmente hacer que genere ciudadanos más participativos y que a través de la participación construyan valores. Entonces, por ejemplo, llama la atención este porcentaje más bajo del promedio de conocimiento cívico, cuando gran parte de la formación cívica y ética todavía está centrada en el conocimiento, ¿no? Pero nosotros hicimos una investigación en la UAM en donde comparamos jóvenes indígenas de 18 a 29 años con jóvenes no indígenas, que efectivamente tenían un menor nivel educativo, un menor conocimiento cívico, pero tenían una mayor participación dentro de sus comunidades, ¿no? Claro. Y porque eso es parte de su educación cívica, digamos. Entonces, bueno, uno empieza a decir, bueno, porque cuando decimos conocimiento cívico hay algunas preguntas como, por ejemplo, ¿conoces el número de representantes que tienes en la Cámara de Diputados? ¿Quién fue el presidente de tal? No sé qué. O sea, algunas preguntas son relacionadas al sistema político formal, ¿no? Y uno empieza a pensar en el estudiante de 15, 14, 16 años, de lo lejano que está hacia esa política, entre otras cosas porque no incluye a los adolescentes en su participación. Claro, claro. ¿Y qué es más importante formar en esa edad? ¿Un conocimiento o una práctica de participación? Entonces, y no tengo la respuesta, porque considero que ambas cosas son importantes, pero tenemos que empezar a pensar, así como ha sucedido en otros ámbitos formativos, cuáles son los aprendizajes mínimos y que pueden realmente suscitar la formación de ciudadanos más participativos, más comprometidos con la democracia, ¿no? Entonces, el otro aspecto, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes valoran la libertad de expresión y el derecho a elegir a sus representantes, pero tienen muy pocos ámbitos en su vida cotidiana en donde esos derechos se realizan. Es verdad. Entonces, ahí uno se explica, bueno, ¿qué mecanismos tenemos en la política formal de inclusión de adolescentes y niños? La consulta infantil y juvenil, bueno, ¿qué lugar tienen los niños y los adolescentes en los partidos políticos? Ninguno. ¿Y por qué están tan alejados de la política? Bueno, pues porque no están incluidos, ¿no? ¿Qué poder de participación tienen dentro de la escuela? También es muy mínimo, ¿no? Hicimos otra investigación en la UAM en donde mostramos que en esos tres ámbitos hay una situación mayoritariamente de exclusión de la participación: familia, escuela y comunidad, ¿no? Estamos fuera de estos tres ámbitos. Los estudiantes, ¿no? Los adolescentes, o sea, viven en una sociedad que los excluye de la participación y están en una escuela cuya retórica está centrada en el ámbito de la formación cívica y ética, en la participación, en la democracia, en los derechos de los adolescentes. Pero a la hora de la hora, la realidad es distinta. Es mucho más difícil garantizar esos derechos en la escuela, en la familia y en la sociedad, ¿no? Tan es así, les voy a presentar otros números interesantes para arribar a nuestras primeras conclusiones. La confianza en las instituciones. Aquí nos está diciendo algunos números, Miguel, si te parece bien. La escuela representa para los jóvenes la institución más confiable, mientras que los partidos políticos y la gente en general son las que menos confianza les inspira. O sea, no creo en el otro, tampoco en los partidos, confío en la escuela. En general, también nos dicen los números, los estudiantes mexicanos tienen una actitud positiva hacia el país y expresan su orgullo y respeto por México y sus símbolos. Sin embargo, el 30% de los encuestados manifestó que preferiría vivir de manera permanente en otro lugar que no sea México. A ver, ¿con qué nos estamos encontrando para acercarnos, Leonel, Silvia, hacia las conclusiones? Tenemos como un desacuerdo básico de qué enseñar, cómo enseñar y en qué momento enseñarlo. Yo creo que está claro ya, o sea, yo creo que de alguna manera la teoría ha avanzado lo suficiente como para indicarnos qué es lo que se necesita, ¿no? Pero en materia justamente de formación en valores, de formación cívica, de formación para la democracia, sí es como muy evidente que hay como dos procesos centrales para la formación. Por un lado, es el proceso que permite que el sujeto delibere.
¿no? O sea, que tenga la posibilidad de enfrentar una situación conflictiva, de reflexionar sobre ella, de discutir con sus colegas y sus compañeros acerca de cómo resolvería ese problema. Deliberar. Pero ¿en qué momento nos enseñan a deliberar? Ese es el asunto, o debemos aprender a deliberar? En la estructura curricular está de alguna manera incluido este asunto de vamos a discutir dilemas y vamos a plantear nuestras opiniones y vamos a reflexionar sobre el asunto, vamos a tener habilidades de pensamiento superiores que nos permitan analizar, que nos permitan tener una posibilidad de discernir, ¿no? Que nos permitan inferir, deducir de nuestra realidad. O sea, sí está de alguna manera previsto, nada más que es poco ejecutado en la escuela, digamos, es la parte como más difícil, ¿no? Entonces, pero por un lado está eso, o sea, la reflexión de liberación es absolutamente fundamental para aprender valores. O sea, no se puede si no aprendemos a ser reflexivos y si no tenemos la posibilidad de diálogo, discusión con nuestros pares, ¿no? Va a ser sumamente difícil que podamos desarrollar valores, porque estos valores son sociales, los tenemos que desarrollar de manera colectiva, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la posibilidad de vivirlos, ¿no? Que era justamente lo que decía Leonel. O sea, si la escuela dice que tenemos que participar, pero no nos da un espacio para participar y no nos enseña a participar efectivamente, en donde nuestra participación tenga resultados, pues entonces no voy a aprender a participar, o voy a considerar que todo esto es una simulación y más bien voy a aprender que es simulación, ¿no? Entonces aprendo lo contrario. Es una cosa. Entonces es ese otro asunto de cómo podemos vivir, y después yo diría ese asunto de vamos viviendo nosotros la posibilidad de una microsociedad democrática al interior de la escuela y vamos contrastando con lo que sucede fuera y tratando de analizar por qué adentro lo podemos hacer y afuera no lo podemos hacer, y tratando de llevar lo que sucede dentro hacia afuera. Entonces esas cosas son las que de alguna manera no están siendo cubiertas, aunque ya se sabe que eso es, digamos, la forma de proceder en materia de formación valoral, ¿no? ¿Cuál es el desafío, pero pues digamos que llevarlo a la práctica? Pues sí, o sea, yo creo que necesitamos un proceso de formación de nuestros directivos, porque es un asunto de toda la escuela, ¿no? Entonces este asunto de las escuelas autoritarias que quieren educar en democracia, ¿no? Me parece que es una cosa grave. Entonces, bueno, ahí hay pues todo un trabajo que hacer con los directivos de las escuelas, pero por otro lado también con nuestros docentes, ¿no? Que pues ellos mismos han tenido pocas oportunidades de hacer deliberación, de hacer reflexión, de hacer discusión, entonces es difícil que la promuevan con sus alumnos. Entonces eso hay que trabajarlo mucho, ¿no? De acuerdo a sus investigaciones, Leonel, ¿cómo la ven ustedes? ¿Por dónde? Yo coincido con lo que plantea Silvia, en el sentido de que hemos avanzado, incluso nuestro currículum de formación cívica y ética es muy admirado en otros lugares, ¿no? Hemos construido un currículum, un consenso acerca de lo que tenemos que enseñar, y uno lee el currículum y está muy atractivo. O sea, las bases académicas está de bien, información, ¿no? Y conocimiento está. El problema es que el aprendizaje de las competencias cívicas y éticas no depende de un currículum abstracto, sino fundamentalmente de la práctica. Y entonces tenemos una escuela, o sea, uno de los retos que podríamos proponernos es cómo hacemos de la escuela, o sea, cómo fortalecemos ese ámbito del ambiente escolar para que realmente sea formativo. Y que de ahí salga, como dice Silvia, a partir de ahí, claro, todo lo demás. Entonces ahí tenemos retos muy importantes que no solo tienen problemas al interior de la escuela, tienen su origen en el sistema educativo, ¿no? En las prioridades que marca el sistema educativo, en el énfasis en la eficiencia, ¿no? Y la democracia es conflictiva, lleva tiempo. Entonces, ¿cómo es una escuela democrática? Pues es una escuela en donde todo se discute, donde las resoluciones llevan un poco de más tiempo, donde se sacrifican algunos de los objetivos de aprendizaje que tenemos que cumplir y que nos van a evaluar por procesos formativos de este tipo, ¿no? Entonces, pero estamos en una escuela que está muy presionada por sus resultados en términos de aprendizaje, ¿no? Entonces, ningún director va a querer perder tiempo en incluir, por ejemplo, a los estudiantes en las sesiones de consejo técnico escolar o deliberar con ellos algún asunto de la escuela, cuando porque ahí viene bien matemáticas y español. Porque ahí viene la prueba, enlace y tal. Ahí viene la prueba que nos va a evaluar, de la que dependen a lo mejor nuestros recursos, de la que puede depender ahora en mi permanencia dentro de la escuela. Entonces, el origen yo creo que está en las prioridades que está estableciendo el sistema educativo y en el sistema de gestión que ha establecido. O sea, un director invierte más o menos 40 o 50% de su tiempo en actividades administrativas, ¿no? Sí. Entonces no se puede involucrar en un proceso pedagógico
y menos en tratar de desarrollar prácticas democráticas dentro del aula, ¿no? Y como ese problema, pues tenemos muchísimos otros para empezar a transformar la escuela en un lugar donde la democracia se practica, ¿no? Y entonces ahí se volvería un poco más aristotélico el principio, ¿no? La práctica es el origen de la virtud, ¿no? Entonces, en lugar de decirles a los estudiantes la tolerancia es muy importante, el respeto, la participación, ahora veslo afuera, entonces primero lo practicamos y es en la práctica donde vamos encontrando el significado de esos valores, el significado real, ¿no? Y bueno, ese es uno de los retos que tenemos. ¿Concluirán ustedes, hace falta discutir mucho más este tema? ¿Quiénes tendrían que participar en una discusión para arribar a ciertas conclusiones y lograr esto, que el avance que tenemos en materia de conocimiento se convierta en una realidad? Yo creo que es bien importante que esto se avance en ese sentido y que podamos llegar a tener como las condiciones para poder poner en práctica estas cosas que ya sabemos acerca de cómo se forma en valores, ¿no? Ahora que se habla tanto de bullying, a mí me parece que esto es evidente, ¿verdad? O sea, como que justamente lo que decía Leonel, pues es lo que de alguna manera va permitiendo construir convivencia en la escuela, ¿no? Porque el bullying no se va a resolver con medidas de naturaleza coercitiva, digamos, ¿no? Ni criminalizando, digamos, a los que bulean ni victimizando a los buleados, digamos, de alguna manera eso, bueno, cuando ya está el problema ahí, pues hay que enfrentarlo, pero eso no es la forma de solucionarlo. La forma de solucionarlo es creando condiciones de convivencia, ¿no? Y las condiciones de convivencia son estas, justamente las que permiten participar, las que permiten tener una vida democrática, las que permiten vivir estos valores cívicos en la vida cotidiana del aula, de la escuela, y sacarlos fuera, digamos, cuando menos al ámbito de la comunidad inmediata, ¿verdad? Cuando menos ahí. Entonces, a mí me parece que eso está siendo en este momento pues ya terriblemente urgente, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que implica, que no es sencillo, ¿no? Todo lo que implica poder llegar a eso, pues me parece que es prioridad irlo trabajando. Muy bien, ¿tu conclusión, Leonel, sobre este tema? Bueno, pues recordar que estamos obligados a eso, ¿no? Que la democracia, en el artículo 3º, es una de las finalidades básicas de la educación, ¿no? Y dice, no como una forma de gobierno, sino como una forma de vida esencial para el desarrollo social y democrático. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es traer la formación cívica y ética al centro de las finalidades de la escuela, ¿no? Y ver que muchas de las habilidades fundamentales que están vinculadas con la formación cívica y ética desarrollan muchos de las habilidades y competencias que se valoran en otros ámbitos como el laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos articulando la formación democrática con las exigencias que tiene la escuela en otros ámbitos, ¿no? Propiamente académicas, digamos, ¿no? Y eso es posible, ¿no? O sea, articular la formación cívica y ética mucho más práctica con el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes que son valorados en otros ámbitos, ¿no? Pues tenemos un enorme desafío. Esperamos que este programa haya servido para usted, para que reflexione sobre este tema, porque todos tenemos de alguna manera pues un papel en este desafío enorme que enfrenta México en materia de civismo. Silvia Smelques del Valle, muchísimas gracias, es consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Leonel Pérez Expósito, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Leonel, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Canto, hasta la próxima.